Unas preguntitas. ¿Qué? Ya, chiquillos, vamos a pasar a la clase de digestivo. Solamente de esta clase de digestivo van a entrar 3 preguntitas que yo les voy a mencionar qué es lo que tienen que estudiarse. ¿Cómo, profe? No. ¿Y qué, profe? Ya, pero les voy a estar soplando, así que prácticamente van a tener 3 preguntas ahí listas, buenas, correctas. Ya, entonces, chiquillos, le hago estas siguientes preguntas de contexto. ¿Qué le ocurre, por ejemplo, al alimento que pasa por nuestra boca? ¿Cómo se mueven los alimentos a través del tubo digestivo? ¿Alguien sabe? La peristalsia, efectivamente, los movimientos peristálticos. El alimento no se mueve así porque sí, se mueve a través de unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos. Y acá, evidentemente, por ejemplo, esta persona consumiendo ahí una manzana va a tener la mezcla de ese alimento triturado, ¿no es cierto?, con la saliva. Y eso va a permitir que se forme una pasta, ¿no es cierto?, bien viscosa. Y eso, en definitiva, es lo que va a ser traspasado por las diferentes partes y estructuras de nuestro sistema digestivo. Recordad que el sistema digestivo parte de la boca, ¿no es cierto?, el esófago, el estómago, los diferentes tipos de intestino, intestino delgado, intestino grueso, para terminar, ¿no es cierto?, en el ano, de aquel alimento que prácticamente no se va a absorber y se va a eliminar a través del proceso, ¿no es cierto?, de defecación. Entonces, acá tenemos la conformación lineal: boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. ¿Qué otras estructuras tenemos dentro del aparato digestivo? Glándulas salivales, como ustedes ya bien, ¿no es cierto?, las conocen. ¿Cuáles son las glándulas salivales? Ya, la parótida, submandibular, sublingual, exactamente. El páncreas es otra glándula anexa que va a participar en el proceso digestivo. Mucho ojo con esto, porque yo en la prueba se los voy a preguntar. La acción del bicarbonato. Yo les comentaba que el páncreas tiene una función que es exocrina y una función que es endocrina. La función exocrina del páncreas, recuerden, que libera bicarbonato. Y ese bicarbonato, ¿qué es lo que hace? Tampona el alimento con que viene desde la parte superior del tracto digestivo. Porque recuerden ustedes que el estómago tiene un pH que es extremadamente ácido. Sí. Por lo tanto, siempre el páncreas exocrino, que eleva o estimula la liberación de bicarbonato, va a tamponar el medio ácido con que viene el alimento. ¿Qué es ¿Ya? tamponar? ¿Qué es tamponar? Tamponar es neutralizar. ¿Cómo tapar igual? Exactamente. Bueno, el hígado, fíjense que es una estructura bien importante porque el hígado, recuerden que metaboliza fármacos, metaboliza también los lípidos. Y por último tenemos la vesícula biliar, que la vesícula biliar, ¿no es cierto?, es una especie como de apéndice, por así decirlo, que en definitiva siempre está lleno de bilis y eso permite emulsionar las grasas. Siempre la vesícula biliar emulsiona las grasas. ¿Ya? ¿Qué se emulsiona? Emulsionar es como lubricar las grasas. Entonces todas estas glándulas tienen una función que es secretora. Bueno, el sistema digestivo, fíjense que parte desde el esófago, ¿ya? Acá en el esófago nos encontramos con un esfínter que se llama esfínter pilórico o esfínter esofágico superior, que muchas veces es un anillo muscular, no es un esfínter anatómico, sino que es un anillo muscular y que responde principalmente a un tipo de estimulación, que sea simpática o parasimpática.
Bueno, tenemos el estómago, acá en el estómago tenemos varios tipos de células, tenemos el píloro, tenemos el páncreas, fíjense, el hígado, la vesícula biliar, el esfínter de Oddi, parte, ¿no es cierto?, del intestino, con sus diferentes partes constitutivas como el colon ascendente, colon descendente, El transverso. ¿sí? Y terminando principalmente en el recto, ¿ya? Y parte del intestino delgado, que es una estructura bien importante, porque acá en el intestino delgado se van a absorber todos los nutrientes, incluso las vitaminas. Bueno, ¿qué funciones tiene la saliva? Bueno, la saliva es la primera secreción con la cual los alimentos toman contacto entonces con la mucosa oral. Fíjense que la saliva contiene enzimas como la tialina, contiene también enzimas que tienen capacidad microbicida, como la lisozima, por ejemplo, tiene inmunoglobulina A, que le otorga también defensa a la saliva. Es una estructura que es hipotónica, ¿no es cierto?, y que es alcalina. ¿Qué pH tiene la saliva aproximadamente? Neutro. Voy a decir. Creo que es neutra. ¿Ah? ¿Es neutra? Porque Neutra. luego se hace así. Exactamente, con las sí, bacterias. neutra. Entonces, fíjense que la saliva tiene un control netamente por estimulación del sistema nervioso parasimpático en respuesta, por ejemplo, a estímulos olfatorios, estímulos visuales y estímulos que netamente están relacionados con la masticación de los alimentos. Entonces, acá, por ejemplo, en el proceso digestivo, existen tres etapas principales, o tres fases. Una fase que es cefálica, una fase que es digestiva y otra fase que es intestinal. Por ejemplo, la fase cefálica muchas veces se activa solamente por el hecho de ver un alimento apetitoso. Por ejemplo, si yo estoy viendo que aquí una compañera se está tomando un capuchino, que a mí me gusta el capuchino, lo más probable es que yo empiece a salivar inmediatamente, ¿sí? O, por ejemplo, ¿han visto los perritos que ustedes tienen animales, ¿no es cierto? Sí. Ya, cuando le van a dar, no sé, un churu o un pedazo de carne, el perro empieza como a salivar. Sí. Bueno, esa es la parte cefálica, que básicamente se produce solo por el estímulo visual, ¿ya? Solo por el olor, ¿ya? Bueno, acá tenemos parte de la estructura, ¿no es cierto?, glandular. Tenemos las células acinares, tenemos las células también acá mioepiteliales, tenemos las células ductales. Entonces, aquí, en las células ductales, nosotros vamos a tener movimientos, por ejemplo, de sodio y de cloro al exterior, o sea, hacia fuera de la glándula, y entrada principalmente de bicarbonato y potasio al interior de la célula ductal. Bueno, la función de la saliva, existen dos funciones de la saliva. Una que puede ser no digestiva y otra que puede ser digestiva. La función no digestiva está relacionada con lubricar, limpiar, tener actividad microbicida, permitir la fonación, neutralizar los ácidos orales, participar también en la remineralización de los del esmalte, y la excreción de sustancias. Mientras tanto, la función digestiva está relacionada, por ejemplo, a hidratar los alimentos, facilitar la masticación, la deglución, permitir el sentido del gusto y permitir el inicio de la digestión de almidón y de glucógeno. Entonces, la regulación de la secreción de la saliva está relacionada principalmente con una estimulación que es netamente parasimpática. Siempre el sistema nervioso parasimpático va a provocar salivación. Otra pregunta, agréguele ahí, preguntita de prueba. Siempre entonces la estimulación parasimpática
va a actuar sobre el estímulo salivatorio. Entonces, si usted se fija, acá tenemos varios tipos de estímulos, un estímulo simpático y un estímulo parasimpático. El estímulo parasimpático, fíjense que se ve incrementado por diferentes tipos de acontecimientos. Por ejemplo, los alimentos, las náuseas, el olfato. Esto va a estimular la vía parasimpática, fíjense, de distintos nervios, como el nervio facial y como el nervio neumogástrico, que van a activar principalmente la liberación de acetilcolina. Y esa acetilcolina fundamentalmente va a actuar sobre la célula acinar y va a permitir que se libere saliva al exterior. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, el estímulo simpático muchas veces va a provocar el efecto contrario. Cuando uno está nervioso, ¿qué es lo que pasa? Fundamentalmente Se le seca la boca. se seca la boca, exactamente. Se seca la boca, que ahí se va a inhibir el proceso salivatorio. Acá tenemos los distintos tipos de glándulas. Si usted se fija, glándula parótida, glándula submandibular y glándula sublingual. Entonces, netamente, los efectos parasimpáticos son los que van a provocar fundamentalmente la activación del núcleo salivador del bulbo raquídeo, va a estimular a los centros superiores y para que se produzca entonces la salivación para el sentido del olfato, ¿no es cierto?, del gusto. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, la vista, el sonido, eso va aún más a estimular el proceso salivatorio en sí, en su totalidad. ¿Ya? Por otra parte, fíjense que el estímulo parasimpático va a estimular al ganglio óptico a que libere acetilcolina, estimula a la glándula parótida para que produzca una hipersecreción de saliva, secreción acinar, vasodilatación, y también el estímulo parasimpático va a estimular al ganglio submandibular para que estimule a la glándula submandibular a que secrete saliva para el proceso de salivación. Bueno, dentro del estómago, fíjense que en el estómago nosotros nos vamos a encontrar con una serie de celulitas, ¿ya?, que son bien importantes. De hecho, el estómago uno lo puede dividir en tres partes principales. Una de ellas, ¿no es cierto?, es el fondo, la otra es el cuerpo, ¿ya?, y la otra es el antro. Principalmente, fíjense que en el cuerpo del estómago nosotros nos vamos a encontrar con unas células que se llaman células parietales. Estas células son muy importantes, así que anótela también. Las células parietales que se encuentran en el En las paredes del cuerpo del estómago, fundamentalmente van a liberar ácido clorhídrico y también van a liberar un factor que se llama factor intrínseco. Este factor intrínseco es extremadamente importante para que se pueda absorber vitamina B a nivel intestinal. Si, por ejemplo, por ABC motivo, nosotros tenemos una destrucción de las células parietales, esta célula parietal no va a ser capaz de liberar ácido clorhídrico ni tampoco factor intrínseco. Y por lo tanto, la vitamina B a nivel intestinal no se va a poder absorber. ¿Ya? Fíjense que también tenemos unas células que se llaman células principales, que son las que liberan pepsinógeno. Y el pepsinógeno degrada proteínas. ¿Ya? Esa es una cosa bien importante. Pero las más importantes de todas, y acuérdense de mí, son las células parietales, que son las que liberan ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se estimula principalmente la célula parietal? La célula parietal, para poder, por ejemplo, liberar ácido clorhídrico, tiene que unirse a un receptor de histamina, tiene que unirse a un receptor de colecistoquinina
y tiene que unirse a un receptor de acetilcolina. Se lo voy a anotar acá. Sí, estoy viendo un trámite de una licencia. Entonces, para que esta célula parietal pueda liberar ácido clorhídrico y también factor intrínseco, tiene que estimularse con 3 receptores específicos. Uno tiene que ser paragastrina, que es una hormona. Otra tiene que ser para la CCK, que se llama colecistoquinina. Y el otro receptor tiene que verse estimulado por acetilcolina. ¿Ya? Entonces, para que la célula parietal pueda liberar ácido clorhídrico y factor intrínseco, tiene que unirse a sus 3 receptores específicos: gastrina, acetilcolina, colecistoquinina. ¿Ya? Bueno, si ustedes se fijan, el contenido gástrico que está dentro del estómago tiene un pH que es extremadamente ácido. De hecho, un pH que fluctúa entre 1 a 3. O sea, muy, muy ácido. ¿Qué contenido gástrico tenemos dentro del estómago? Bueno, tenemos el famoso jugo gástrico que está constituyendo aquí diferentes elementos, como por ejemplo, cationes como sodio, potasio, magnesio, protones, aniones como cloro, iones fosfato, sulfato, pepsinas, lipasa, moco también, moco protector, y el famoso factor intrínseco. ¿Qué célula es la que libera factor intrínseco? Célula parietal. Célula parietal. Bueno, acá por ejemplo, en el estómago nosotros nos vamos a encontrar con una serie de células glandulares, ¿ya? Entonces, mire, acá tenemos parte de la estructura del estómago que está constituido por varias capas. Una capa mucosa, que es la capa más externa, una capa glandular, que si ustedes se fijan, las glándulas van hacia abajo, presentan como prolongaciones hacia abajo. También tenemos la capa muscular de la mucosa y tenemos una capa más externa que se denomina submucosa. Ahora, en esta capa mucosa, fíjense que acá le hicimos un zoom con los distintos tipos de células, ¿ya? Cada una de estas células va a tener una secreción específica o particular. Entonces, si usted se fija, mire, las células de la superficie del cuello, que son estas células que están acá, van a liberar moco y van a liberar también bicarbonato. ¿Por qué el estómago o por qué el estómago y la capa del estómago tiene moco y bicarbonato? Para evitar que se raspe. Exactamente, para reducir la acidez, porque el estómago tiene un pH que es extremadamente ácido. Imagínense si nosotros no tuviéramos capa de moco protector, prácticamente estaríamos con gastritis en todo momento, ¿sí? Las células parietales, mire, acá están las células parietales. ¿Qué es lo que liberan? ¿Qué liberan las células parietales? Factor intrínseco. ¿Y qué más? Ácido clorhídrico, exactamente. También tenemos las células principales. Las células principales liberan pepsinógeno, que es una enzima, ¿ya?
como la pepsina. También tenemos, fíjense, las células enterocromafines, que son las que liberan histamina. Por eso que la célula parietal se puede aquí estimular también por histamina. Gastrina, colecistoquinina e histamina, por una acción que es netamente parasimpática. ¿Ya? Y tenemos otra hormona, o sea, otra célula, que son las células G. Las células G liberan gastrina, que es una hormona que participa en el proceso de digestión de los alimentos. En teoría, chiquillos, el sistema digestivo es un sistema que permite principalmente degradar los alimentos de macronutrientes o sustancias más grandes a micronutrientes o sustancias más pequeñas para que estos micronutrientes puedan ser rápidamente absorbidos a nivel intestinal. ¿Ya? Bueno, acá tenemos, fíjense, la secreción de ácido clorhídrico por parte de la célula parietal. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos parte de la célula parietal que transporta ácido clorhídrico por mecanismos, ¿no es cierto?, de difusión facilitada, como por ejemplo el transporte de cloro, mecanismos principalmente de contratransporte entre potasio y protones a través de un tipo de transporte activo primario. Y esto va a permitir que básicamente, fíjense, el CO2 dentro de la célula parietal tome en contacto aquí con una molécula de agua, se forme a propósito de la vía del ácido carbónico, se forma ácido carbónico aquí como subproducto, se libera un protón, se forma inmediatamente ion bicarbonato. Y ese ion bicarbonato es el que principalmente sale al exterior a través de un transporte activo secundario. ¿Ya? Esto es importante. ¿Cómo se estimula entonces la célula parietal? ¿Se recuerdan que yo les comentaba que la célula parietal tiene que activarse por 3 receptores específicos? Bueno, acá tenemos un receptor para acetilcolina, acá tenemos un receptor para histamina y acá tenemos un receptor para la colecistoquinina o gastrina. ¿Ya? Entonces, fundamentalmente, para que esta célula parietal se estimule, tenemos que tener una estimulación directa entre 2 células. La célula parietal por una parte y la célula enterocromafin. La célula enterocromafin va a liberar solamente histamina. ¿Ya? Entonces, aquí principalmente va a ocurrir esto. Vamos a tener una estimulación del sistema nervioso, ya principalmente parasimpático, por lo tanto, o el sistema nervioso entérico. Por lo tanto, este sistema nervioso entérico va a liberar acetilcolina. Esa acetilcolina, fíjense que se va a unir a un receptor de la célula enterocromafin. Entonces, se activa la acetilcolina más su receptor y la histamina se va a empezar a liberar al exterior por un mecanismo de exocitosis, ¿no es cierto? Ahora, en la célula parietal, esta célula va a estar ávida por recibir la histamina, por recibir también la acetilcolina y por recibir la gastrina. Por lo tanto, siempre para que la célula parietal pueda liberar ácido clorhídrico y factor intrínseco, necesariamente tenemos que tener la estimulación de estos 3 receptores: acetilcolina, histamina y colecistoquinina o gastrina. ¿Ya? ¿Se entiende?
Bueno, y aquí tenemos la producción de ácido clorhídrico, entonces estimula su secreción la histamina, el aumento de calcio, la acetilcolina y la gastrina. ¿El aumento de calcio también? ¿Cómo? ¿El aumento de calcio también? El aumento de calcio también, exactamente. Entonces, mire, acá tenemos la acetilcolina, la gastrina y la histamina que estimulan a nuestra célula parietal. Entonces, fíjense, aquí las células G son las que liberan gastrina. Esta gastrina va a ser liberada completamente al torrente circulatorio. Acá tenemos las células enterocromafines. Las células enterocromafines que van a liberar histamina, exactamente. La va a liberar al exterior. Y acá vamos a tener nuestra célula parietal que va a tener el receptor para histamina, gastrina y acetilcolina. ¿Qué es lo que sucede ahora, por ejemplo, cuando no tenemos estimulación por este tipo de hormona? Hay una hormona que principalmente va a inhibir la secreción de ácido clorhídrico, que es la somatostatina. Entonces, la somatostatina, que es liberada por las células delta del páncreas, van a liberar esta hormona al torrente circulatorio, y la célula G va a tener ese receptor para somatostatina, y por lo tanto aquí esta célula G no va a tener la capacidad de liberar ácido clorhídrico porque va a estar siendo bloqueada por la acción de la somatostatina. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos las fases de la secreción de ácido clorhídrico. Fíjense, fase cefálica, fase gástrica, fase intestinal. Entonces, todo parte, estimados, de la fase cefálica. Cuando uno está constantemente siendo instado por ejemplo, un alimento que sea rico, que se vea apetitoso, por el mismo hecho de oler, por ejemplo, un alimento, eso va a estimular principalmente la fase gástrica y se empieza aquí a formar salivación, ¿ya? Salivación. Además, aquí en la fase cefálica se activa un nervio que es el nervio vago, ¿sí? Por lo tanto, hay todo un control nervioso vagal del bulbo raquídeo, generamos activación de fibras aferentes hacia el tronco del vago, y esto va, en definitiva, a inervar, fíjense, directamente a nuestro estómago. Cuando uno, por ejemplo, está a la hora de las 12 y siente el olor de la comida del casino, uno empieza como con contracciones, ¿no es cierto? Bueno, eso es porque, evidentemente, toda la acción nerviosa, ¿no es cierto?, todo el vago va a estar estimulando a nuestro pequeño cerebro que está dentro del estómago. Entonces, en la fase gástrica nosotros vamos a tener reflejos nerviosos locales, reflejos vagales también por la acción del vago y estimulación de gastrina y también histamina. Por otra parte, fíjense acá, tenemos la fase intestinal, que netamente está relacionada a mecanismos nerviosos y mecanismos netamente hormonales, ¿ya? Fíjense que el intestino delgado también está siendo inervado por el nervio vago, ¿ya? Bueno, dice que acá la liberación de gastrina es mediada por reflejos vasovagales, ¿no es cierto?, del sistema endocrino y por la acción ácida, ¿no es cierto?, de la fase gástrica. Entonces, acá tenemos un comando, ¿no es cierto?, nervioso central vía vasovagal. Esto va a permitir que se distienda el estómago para recibir el alimento y para que posteriormente esto pueda ser todo este alimento movilizado a través del fenómeno de vaciamiento gástrico directamente desde el estómago hacia el intestino. ¿Qué tipo de sistema nervioso va a producir vaciamiento gástrico? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. El parasimpático, exactamente.
el parasimpático siempre va a favorecer el vaciamiento gástrico. Por las ganas de- A diferencia, por ejemplo, del simpático, que aquí el simpático va a inhibir el vaciamiento Sí, gástrico. para que no vaya al baño. Exactamente. Sí. Bueno, y acá tenemos la regulación de la secreción de ácido clorhídrico durante la fase cefálica y gástrica. Entonces vemos que básicamente la mayor liberación de ácido clorhídrico está relacionada con la fase gástrica, ¿ya? En un 60%. Y aquí los mecanismos son respuestas vasovagales sobre las células parietales, sobre, por ejemplo, diferentes hormonas, por la distensión también del antro, por la acción de los aminoácidos y péptidos pequeños, que en definitiva van a permitir que todo ese alimento que viene, ¿no es cierto?, desde la parte más superior del estómago, pueda ser propulsionado a la parte más proximal, por así decirlo, del intestino delgado. Y la fase cefálica, fíjense que solamente tiene un 30% de estimulación de ácido clorhídrico. Bueno, y aquí tenemos nuestra barrera de moco protector. Si usted se da cuenta, mire, aquí tenemos parte de la mucosa gastroduodenal. Ojo, que el intestino también tiene capa de moco protector. ¿Han visto ustedes de repente cuando tienen diarrea? Ustedes cuando van al baño y tienen diarrea, ven lo que hacen, ¿o no? Yo siempre les digo, siempre uno tiene que ver lo que hace. Bueno, cuando uno tiene diarrea, por ejemplo, ¿han visto que en la parte como de más arriba se genera como una cosa blanquita? ¿Qué? Como un líquido blanquito. Bueno, ese es moco protector. Ya, se los digo yo como tecnólogo que recibo muestras de diarrea Todos los días. casi todos los días. Entonces, mire, aquí siempre en las células del tracto digestivo, del estómago y también del intestino, nos vamos a encontrar con una capita de moco protector. Y esa capa de moco protector va a tener parte del moco y también ion bicarbonato. Entonces, por ejemplo, aquí hay factores dañinos que degradan la capa de moco. Por ejemplo, protones, pepsina, ¿sí? La bacteria. Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿sí? Los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, ¿sí? El ketorolaco, todos los fármacos que no son recubiertos, ¿ya? Pueden degradar la capa de moco. El estrés también degrada la capa de moco. El tabaquismo y el alcohol. Todos esos factores van a degradar la capa de moco protector. Y nuestro estómago ahí sin capa de moco protector va a quedar como a merced del ácido clorhídrico. Y nos va a venir la gastritis. Ahora, tenemos factores protectores como por ejemplo el mismo moco, la presencia de bicarbonato, las prostaglandinas, que son moléculas que van a favorecer vasodilatación, el flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, mucoso también, y algunos factores de crecimiento que siempre van a permitir mantener una buena capa de moco protectora dentro del tracto digestivo. Lo otro lo podemos continuar después en la próxima clase porque ya estamos en la hora. Hay una hormona que me interesa que ustedes sepan que siempre va a provocar propulsión del alimento desde el estómago hacia el intestino. Y esa hormona, como su nombre lo indica, va a permitir la movilidad de este tracto o este bolo alimenticio. Esa hormona se llama motilina.
motilina. Hay una hormona que va a promover que el paso del alimento desde el estómago al intestino pase en condiciones fisiológicas normales. Esa hormona siempre se llama motilina. Motilina. Profe, ¿cuántas preguntas son de este PPT en la solemne? Son como 3. Ya. Sería, por ejemplo, la de la célula parietal del hígado. Por ejemplo, que la saliva se produce Por el tema del... parasimpático. Y lo del taponamiento. Sí, exacto. Y esas serían las que entrarían de esta clase. Ya. Y lo otro ya entraría para la segunda, o sea, para la tercera. Pero, y lo que dijo ahora de la... ¿Cómo se llama? La hormona. La hormona que... De la... La motilina. Esa igual entraría. Sí. Son más de 4, sí. Eso, chiquillos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estaríamos por el día entonces.